¿Alguna vez has sentido un dolor en el pecho que aparece en silencio, sin aviso, y que no puedes controlar ni comprender? Un malestar que aparece en los momentos más inesperados, como si algo dentro de ti estuviera intentando gritar, pero sin palabras. ¿Y si te dijera que ese dolor no siempre es físico? ¿Y si ese peso en tu pecho fuera la forma en que el cielo intenta tocar a tu puerta? ¿Y si te dijera que ese dolor en el pecho podría ser mucho más que una dolencia pasajera? Que tal vez, solo tal vez, sea una advertencia divina, una señal del Espíritu Santo, un llamado de Dios para que mires dentro de ti y te preguntes, ¿qué es lo que estoy cargando en mi alma que está oprimiendo mi corazón? El cuerpo habla lo que el alma calla. Es una verdad tan antigua como las Escrituras. Muchas veces no entendemos que lo que sentimos en nuestro cuerpo puede tener origen espiritual. Y cuando el corazón duele, cuando sientes esa presión inexplicable, no es solo un síntoma médico. Puede ser el reflejo de cargas que no te pertenecen, de culpas no resueltas, de heridas que no han sanado, o de una distancia creciente entre tú y Dios. Hoy quiero que te detengas y mires más allá del dolor, porque lo que estás sintiendo podría ser un mensaje del cielo, un clamor de tu espíritu que necesita una respuesta urgente. En este estudio bíblico vamos a sumergirnos profundamente en las Escrituras para descubrir lo que Dios tiene que decirte sobre ese dolor en tu pecho. Vamos a entender cómo muchas veces los síntomas físicos pueden tener raíces espirituales y cómo ese dolor puede ser la manera que tiene el Señor de llamarte de regreso a su presencia, a su propósito, a su paz. En los próximos minutos vas a descubrir pasajes bíblicos que jamás has asociado con el dolor físico, pero que tienen un poder transformador para tu vida. Vas a conocer historias reales de hombres y mujeres que también sintieron ese peso en el alma, en el pecho, en el cuerpo, y que encontraron alivio solo cuando respondieron al llamado de Dios. Y te prometo algo desde ya. Si permaneces hasta el final, algo se va a romper dentro de ti. Una atadura, un peso, un dolor que por fin encontrará descanso. Pero antes de comenzar este poderoso estudio, quiero invitarte a hacer algo profético, algo de fe. Comenta ahora mismo esta frase en los comentarios. Señor, libera mi corazón. Escríbelo como un acto de rendición, como una oración silenciosa pero poderosa, porque cada comentario es una semilla, cada palabra escrita con fe tiene el poder de mover el cielo. Y si todavía no lo has hecho, dale me gusta a este video. Suscribirte y dar me gusta no es solo apoyar este canal, es convertirte en un sembrador de esta palabra, es decirle a YouTube que hay miles de personas que necesitan este mensaje y que tú estás ayudando a llevarlo hasta ellas. Y una última cosa, no te pierdas la penúltima enseñanza de este video, porque ahí podría estar escondida la clave que desbloqueará una bendición que llevas años esperando. Créeme. Dios tiene una forma misteriosa de hablar y muchas veces lo hace cuando menos lo esperamos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Porque lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, es una revelación. Respira hondo, abre tu corazón y prepárate, porque el Espíritu Santo tiene algo para ti. Y puede que esta sea la respuesta que llevas tanto tiempo buscando. Ahora sí, comencemos. En el libro del Éxodo encontramos una de las historias más impactantes de la Biblia, la del faraón de Egipto y su corazón endurecido. Muchas veces pensamos en Faraón solo como el villano del pueblo de Israel, pero si miramos más profundamente, su historia nos revela una verdad espiritual poderosa que se conecta directamente con ese dolor inexplicable que sientes en el pecho. Porque no hay dolor más profundo, más destructivo y más paralizante que el de un corazón que se resiste a la voz de Dios. La Escritura nos dice una y otra vez que Faraón endureció su corazón, y luego dice algo aún más fuerte, que Dios mismo endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué?
porque cada vez que el Señor hablaba, Faraón cerraba su alma un poco más. Y aquí está el punto clave. Cuando un corazón se cierra a la corrección, al arrepentimiento, a la voz del Espíritu, comienza a acumular presión. Una presión espiritual que se manifiesta en el cuerpo como ansiedad, como opresión en el pecho, como angustia persistente. No es una simple dolencia física, es un grito del alma que ha dejado de escuchar a Dios. ¿Cuántas veces has sentido ese nudo en el pecho después de tomar decisiones que sabías que no agradaban a Dios? ¿Cuántas veces sentiste que tu interior estaba en guerra contigo mismo, como si tu espíritu supiera que estabas caminando en dirección contraria al propósito divino? Ese dolor en el pecho no es casualidad. Es el resultado de una resistencia espiritual, de una lucha interna que necesita rendición. Y esa es la misma lucha que vivió Faraón. Dios envió señales claras a Egipto, plagas, advertencias, oportunidades de cambio, pero Faraón ignoró cada una. ¿Y qué pasó? Cada vez que decía no, su corazón se volvía más pesado, más insensible. ¿Sabes lo que eso produce? Un tipo de dolor que no se ve, pero que se siente intensamente. Un peso en el pecho que te impide respirar espiritualmente. Una opresión que apaga tu fe, tu sensibilidad, tu capacidad de percibir a Dios. Y lo peor, comienzas a justificar tu alejamiento como si fuera lo normal. El problema no es sentir dolor en el pecho, el problema es no escuchar lo que ese dolor quiere decirte, porque hay dolores que vienen para alertarte. No todos los malestares son castigos, algunos son alarmas de misericordia. Dios te está diciendo, abre tu corazón, ríndete, detente antes de cruzar un límite irreversible, porque eso fue lo que Faraón no entendió. Creyó que podía resistir indefinidamente la voluntad de Dios, pero llegó un punto en que ya no pudo retroceder. Su dolor no fue solo físico, fue espiritual, fue emocional, fue eterno. Y ahora mírate tú, ¿cuántas veces has sentido ese ardor en el pecho después de orar con lágrimas? ¿Cuántas veces sientes como si tu corazón estuviera atrapado entre la tristeza y la culpa, entre el miedo y el anhelo de libertad? Ese no es solo un dolor clínico, es el Espíritu Santo golpeando la puerta de tu alma. Es Dios pidiéndote que no seas como Faraón, que no esperes hasta el final para reaccionar, que no endurezcas tu corazón más de lo que ya está, porque cuando el corazón se endurece, se encierra, y cuando se encierra, deja de latir con propósito, deja de sentir la paz de Dios, deja de oír su voz, y eso, querido oyente, es lo más peligroso que le puede pasar a un cristiano, seguir respirando, pero con un corazón desconectado del cielo. Por eso, el dolor en tu pecho puede ser más que un malestar pasajero. Puede ser un mensaje urgente. Dios está intentando romper la dureza que se ha formado por años de heridas, de decepciones, de autosuficiencia. Y eso, aunque duele, es misericordia. Porque hay corazones que nunca se rendirían si no fuera por el dolor. Hay pechos que nunca se abrirían si no fuera por la opresión. Hay vidas que no volverían a Dios si no fuera por esa angustia que parece insaciable. Mira la vida de Faraón. Tenía poder, riquezas, autoridad, pero no tenía paz. Su dureza lo llevó a perderlo todo. Y aunque parecía fuerte por fuera, por dentro era un esclavo del orgullo, un rehén de su propia resistencia. Tú no tienes que vivir así. Tú puedes hacer lo que Faraón no hizo, rendir tu corazón. Y ahí, justo ahí, es cuando el peso en tu pecho empieza a aliviarse. La rendición no es debilidad, es sanidad, es abrir tu pecho para que el Espíritu Santo respire en ti de nuevo. Es decirle a Dios, ya no quiero seguir ignorando tus señales, quiero escucharte, quiero volver. Y cuando haces eso, algo empieza a romperse, no en tu cuerpo, sino en tu alma, y es ahí donde comienza la verdadera sanidad. Has sentido que Dios ha estado hablando contigo, pero no lo querías aceptar. Has sentido ese peso en el pecho cada vez que oras o escuchas una predicación.
Eso no es condenación, es un llamado, es una oportunidad. No la desperdicies, porque cada vez que ignoras esa sensación, tu corazón se endurece un poco más. Y llega un momento en que ya no puedes sentir nada, no porque Dios se haya alejado, sino porque tú te encerraste. Hoy Dios te está dando una nueva oportunidad. No seas como Faraón, no digas mañana, no digas cuando esté listo. Hazlo ahora. Rinde tu pecho, abre tu alma y deja que el dolor que has sentido hasta hoy se convierta en el punto de partida de una nueva historia con Dios. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue también un hombre que conoció el profundo dolor que se esconde en el pecho cuando el alma está cargada de culpa. Muchos conocen la historia de su victoria sobre Goliat, sus salmos inspiradores y su pasión por la presencia de Dios, pero pocos se detienen a meditar en la intensidad del dolor que lo consumía cuando cayó, cuando pecó, cuando se alejó del camino correcto. Y es precisamente en ese momento de su vida cuando comprendemos que el dolor en el pecho no siempre es físico, sino una consecuencia directa de una conciencia despierta y de un corazón que ha sido herido por sus propias decisiones. En el Salmo 38, David escribe con una sinceridad desgarradora: «No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí». Aquí no estamos hablando de una enfermedad común, estamos hablando de un dolor que traspasa el cuerpo, que asfixia el alma, un dolor que se instala en el pecho como una sombra constante que roba la paz, el sueño, la alegría. David describe su estado como una aflicción completa. No hay salud en su carne, no hay paz en sus huesos. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has sentido que tu pecho está apretado, que tu interior está inquieto, como si algo te pesara por dentro? Esa opresión que no se alivia con medicamentos, que no desaparece con descanso, puede tener su raíz en una culpa no confesada, en un pecado no enfrentado, en una herida espiritual no tratada. David sabía que había fallado. Su pecado con Betsabé no fue solo una caída moral, fue una traición al propósito que Dios le había dado. Y aunque fue perdonado, el proceso de restauración no fue inmediato. Su pecho estaba lleno de angustia, su alma herida, sus emociones quebradas. Y en medio de todo eso, Él nos deja una lección vital. Esconder el pecado solo multiplica el dolor, pero confesarlo, traerlo a la luz, rendirlo delante de Dios, es el primer paso hacia la verdadera sanidad. ¿Cuántas veces has intentado seguir adelante como si nada hubiera pasado, esperando que el tiempo borre lo que hiciste? ¿Cuántas veces ese dolor en tu pecho no ha sido otra cosa que el eco de una conciencia que clama por redención? No ignores esa voz, no silencies ese peso, porque cuando el Espíritu Santo te inquieta, no lo hace para condenarte, sino para restaurarte. David también escribió en el Salmo 32, «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad». ¡Qué palabras tan poderosas! Mientras calló, el dolor crecía. Mientras guardó en silencio su culpa, su cuerpo se debilitaba, pero en el momento en que confesó, comenzó el proceso de libertad. Este patrón se repite en muchas vidas hoy. Personas que van a la iglesia, que oran, que leen la Biblia, pero que cargan un dolor en el pecho que no desaparece porque hay cosas que aún no han entregado completamente a Dios. Relaciones rotas, decisiones incorrectas, adicciones secretas, heridas del pasado. Todo eso se acumula como una carga que presiona desde dentro, y el cuerpo lo siente, el alma lo grita, pero la persona insiste en silenciarlo. Dios no quiere que vivas con ese peso. No fuiste diseñado para cargar culpas eternas.
Fuiste creado para caminar en libertad, en ligereza, en paz, pero eso solo es posible cuando haces lo que David hizo, dejar de callar. Porque el silencio puede ser cómodo por un tiempo, pero termina siendo una prisión donde el dolor en el pecho se convierte en tu único compañero. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que el mismo Dios que permitió que David sintiera ese peso en su pecho, fue el mismo que extendió su misericordia y lo restauró. Porque el propósito del dolor no es destruirte, es despertarte, es llevarte al punto en el que, como David, digas: mi pecado te declaré, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese es el poder del arrepentimiento. Ese es el bálsamo que sana el alma. Cuando te quiebras delante de Dios, no te destruyes, te reconstruyes. Cuando reconoces tu culpa, no te condenas, te liberas. Y esa opresión en tu pecho comienza a ceder. Ese dolor que te robaba la paz empieza a disiparse. No porque todo en tu vida esté perfecto, sino porque tu alma ha sido abrazada por el perdón de Dios. Tal vez tú estás hoy en ese punto. Tal vez has vivido con un peso en el pecho que no logras explicar. Has intentado racionalizarlo, ignorarlo, esconderlo detrás de una sonrisa o de una rutina espiritual. Pero la verdad es que no hay alivio real sin confesión sincera. Y hoy Dios te está llamando a hacer lo que hizo David: derramar tu alma, declarar tu pecado, rendir tu corazón. No temas ser vulnerable con Dios. Él ya lo sabe todo. Lo que quiere es que tú lo sepas también, que tú lo reconozcas, que tú lo entregues, porque solo así el dolor en tu pecho se convertirá en testimonio de restauración. No tienes que vivir con esa carga para siempre. No tienes que fingir que todo está bien. Dios no te llama a la apariencia, te llama a la verdad. Y donde hay verdad, hay libertad. Y donde hay libertad, hay sanidad. Hoy es el día de confesar. Hoy es el día de entregar. Hoy es el día de decir: Señor, estoy cansado de esconder esto. Estoy cansado de vivir con este dolor. Sana mi corazón. Libérame de esta culpa. Lléname con tu paz. Y entonces, como David, podrás decir: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa bienaventuranza puede ser tuya hoy. Ese alivio puede ser real. Ese peso en tu pecho puede desaparecer, no porque cambien tus circunstancias externas, sino porque tu alma ha sido tocada por la gracia. Hay momentos en la vida donde el dolor en el pecho no proviene de una causa física, ni siquiera de una culpa específica, sino de algo más sutil, más profundo, más espiritual. Es un malestar que aparece en medio del silencio, cuando todo parece estar en orden, pero dentro de ti sientes que algo no está bien. No es ansiedad, no es tristeza, es como un vacío, como una alarma silenciosa, una inquietud que presiona tu alma. Y muchos no lo saben, pero esa opresión interna puede ser el susurro del Espíritu Santo llamándote de regreso a casa. Es el gemido divino dentro de ti, ese gemido que dice: hijo, hija, ¿dónde estás? ¿Por qué te has alejado tanto? En el libro de Apocalipsis, Jesús le habla a la iglesia de Éfeso y le dice algo que debemos meditar profundamente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Apocalipsis 2:4-5. Este no es un mensaje dirigido a pecadores alejados, sino a creyentes, a una iglesia activa, a personas que conocieron a Dios y que poco a poco fueron enfriando su pasión, olvidando el fuego, dejando atrás la intimidad. Ese abandono del primer amor no siempre se nota externamente. Puedes seguir yendo a la iglesia, puedes seguir sirviendo, puedes seguir orando mecánicamente, pero dentro de ti hay un silencio. Dentro de ti algo se apagó. Y el Espíritu Santo que habita en ti comienza a inquietarte
Y muchas veces esa inquietud se manifiesta como una opresión en el pecho, como un dolor que no entiendes, como una carga invisible. No es castigo, es clamor, es el amor de Dios intentando despertarte de tu adormecimiento espiritual. Quizás tú sientes ese peso hoy, un vacío inexplicable, una tristeza sin causa, una presión constante que no se va con medicamentos ni con distracciones. Y tú piensas que es ansiedad, piensas que es estrés, pero en realidad es el Espíritu Santo tocando la puerta de tu corazón, porque aunque tú hayas dejado tu primer amor, Él jamás ha dejado de amarte. Él sigue buscándote, Él sigue llamándote, y lo hace a través de señales, a través de susurros, a través de dolores que no siempre vienen del cuerpo, sino del alma. El profeta Jeremías dijo: «Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia». Jeremías 31:3. Y ese amor eterno no se rinde. Ese amor te persigue incluso en tu frialdad espiritual, porque Dios no está interesado solo en tu servicio o en tu obediencia externa. Él quiere tu corazón. Él quiere restaurar tu pasión. Él quiere devolverte la alegría de estar en su presencia, pero muchas veces lo hace permitiendo que sintamos el peso de su ausencia, porque solo cuando te das cuenta de lo vacío que estás sin Él, comienzas a buscarlo con todo tu ser. ¿Recuerdas cómo era cuando comenzaste en la fe? ¿Recuerdas esa emoción de hablar con Dios, de leer la palabra, de compartir el Evangelio? ¿Recuerdas cómo latía tu corazón cuando adorabas? ¿Recuerdas esas lágrimas sinceras en su presencia? ¿Qué pasó con eso? ¿En qué momento lo cambiaste por la rutina, por el cansancio, por las preocupaciones diarias? Dios lo recuerda, y por eso hoy te está tocando el pecho. No con un dedo físico, sino con una carga espiritual. Te está diciendo: vuelve. Regresa al lugar donde me amabas más que a todo. Regresa al lugar donde nada te importaba más que mi voz. El dolor en el pecho que muchos creyentes sienten hoy no es enfermedad, es ausencia. Es la señal de que el espíritu se ha ido apagando, de que la lámpara necesita aceite, de que el altar está frío. Y ese dolor no se sana con terapia, ni con entretenimiento, ni con actividad religiosa. Solo se sana en el secreto, solo se sana en el encuentro. Solo se sana cuando decides detener todo y volver al corazón del Padre. Jesús nos enseñó en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese descanso no es solo para el cuerpo, es para el alma. Es ese alivio interno que solo Él puede dar. Es ese suspiro que viene cuando, en medio de tu caos, decides volver a su presencia y decirle: «Señor, aquí estoy. Me he alejado, me he enfriado, he caminado lejos, pero no aguanto más este vacío. Llena mi pecho otra vez con tu paz». Y cuando haces eso, ocurre algo hermoso. El dolor en el pecho comienza a ceder, no porque desaparezcan tus problemas, sino porque el Espíritu vuelve a tomar su lugar, porque donde hay fuego, no hay frío, donde hay comunión, no hay vacío, donde está la presencia de Dios, no hay opresión. Y entonces comienzas a respirar diferente, comienzas a sentir nuevamente la vida fluyendo dentro de ti. ¿Cuántos jóvenes viven atrapados en la presión del éxito, del futuro, del ser alguien, sin darse cuenta que esa presión no proviene del Padre, sino de una sociedad desconectada de lo eterno? Y lo más trágico es que muchos creen que están haciendo lo correcto, cuando en realidad están siendo lentamente destruidos por una carga que no fue diseñada para ellos. El dolor en el pecho muchas veces es el lenguaje que el cuerpo utiliza para decir: «Ya basta, no puedo más». Pero es también el eco del alma que clama por descanso, por alivio, por liberación. Y ese descanso solo puede encontrarse en el acto espiritual de soltar. Soltar no es rendirse. Soltar es reconocer que tú no eres Dios,
que tú no lo puedes todo, que tú necesitas urgentemente al Espíritu Santo para que te enseñe a discernir qué es tuyo y qué no, qué debes llevar contigo y qué debes dejar en el altar. En el Salmo 55:22, el salmista nos da una clave profunda. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta palabra no es un poema bonito, es una estrategia de guerra espiritual. Porque hay batallas que no se ganan luchando más duro, sino soltando más rápido. Hay momentos donde tu victoria no está en resistir más, sino en rendirte antes, rendirte ante Dios, echar sobre Él lo que llevas, decirle, Señor, esto me supera, no puedo cargarlo solo, te lo entrego. Ese acto de soltar es lo que libera el pecho, es lo que hace que el peso se disuelva, porque ya no estás sosteniendo tú lo que solo Dios puede sostener. ¿Te has puesto a pensar cuántas cosas estás llevando hoy que no son tuyas? Culpa del pasado que ya fue perdonada, preocupaciones por el mañana que aún no ha llegado, opiniones ajenas que nunca fueron la voz de Dios, presiones sociales que no reflejan tu propósito eterno, responsabilidades que asumiste por miedo a decepcionar, y todo eso, amontonado en tu pecho, termina convirtiéndose en un dolor constante. No se va porque no es físico, no se alivia con pastillas porque no viene del cuerpo, viene del alma, y solo el Espíritu Santo puede aliviarlo. Hay una escena poderosa en la vida de Moisés, en Números 11, donde él clama a Dios diciendo, ¿acaso concebí yo a todo este pueblo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la nodriza al que mama? Números 11:12. Moisés estaba abrumado, cansado, colapsado por la carga de liderar, y Dios no lo reprendió. Al contrario, le dio una solución: compartir la carga, levantar nuevos líderes, delegar. Porque incluso los grandes siervos de Dios no están diseñados para cargarlo todo. Ni tú, ni yo, nadie. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que el mismo Dios que te está mostrando hoy ese dolor en el pecho como una advertencia, también es el Dios que quiere levantarte. Él no quiere verte vivir oprimido. Él no te creó para arrastrarte por la vida con una carga imposible. Él quiere que vivas ligero, libre, pleno. Y esa libertad comienza cuando reconoces tus límites y entregas tus cargas. No es una señal de debilidad, es una señal de madurez espiritual. Tal vez tú has vivido años creyendo que ser fuerte es resistir todo. Pero en el reino de Dios, ser fuerte es saber soltar, es saber decir no puedo más y entregárselo a aquel que puede con todo. Es vivir con el pecho liviano, no porque no haya problemas, sino porque tú ya no los llevas solo. Tú ya no caminas solo, y eso transforma tu salud espiritual, emocional y física. Hoy, el Señor te está dando una nueva oportunidad. Él te está diciendo, dame esa carga, ese dolor en tu pecho no lo puedes seguir ignorando. No es normal vivir así. Yo no te hice para que vivas así. Suéltalo. Y si tú respondes a ese llamado, si tú te atreves a dejarlo todo en el altar, vas a ver algo milagroso. El dolor empezará a disminuir, porque lo que te estaba matando por dentro era la acumulación de pesos que no eran tuyos. Y cuando el alma descansa, el cuerpo también lo hace. Quizás este sea el momento de hacer un acto profético, de cerrar los ojos, poner la mano en tu pecho y decir, Señor, aquí está mi carga, aquí está mi peso, aquí están mis angustias, mis miedos, mis responsabilidades, mis frustraciones. Yo no puedo más, pero tú puedes. Yo las suelto ahora en el nombre de Jesús. Te las entrego a ti, llévalas tú. Y al hacer esto sentirás que algo comienza a liberarse, porque la oración sincera tiene poder, porque cuando el corazón se rinde, el cielo responde. Recuerda, el dolor en el pecho no siempre es una señal médica. A veces es una advertencia celestial, una alerta divina que dice, estás llevando demasiado, y el Padre que te ama no quiere verte colapsar. Él quiere verte respirar otra vez,
reír otra vez, caminar con ligereza otra vez, pero todo comienza cuando decides dejar de ser el héroe y empiezas a ser hijo, porque los hijos no cargan el peso de todo, los hijos descansan en el amor del Padre. Y tú, estás listo para soltar. Hay algo que pocos reconocen, pero que Dios está revelando a muchos en este tiempo. El dolor en el pecho no solo es un símbolo de carga emocional o de presiones que no te corresponden. Muchas veces, ese dolor también señala que tu fe está siendo asfixiada. Sí, el pecho apretado, el corazón acelerado, la falta de aire y la sensación de no poder seguir muchas veces son la consecuencia directa de una vida espiritual que ha sido comprimida, silenciada, postergada. Es el grito sutil del alma que clama: necesito volver a respirar fe. Vivimos en un mundo que constantemente exige productividad, lógica, eficiencia, control, pero la fe no opera bajo esos términos. La fe no es lógica, es confianza, no es eficiencia, es entrega, no es control, es rendición. Y cuando tú, como creyente, intentas vivir una vida espiritual bajo los parámetros del mundo, lo que sucede es que poco a poco comienzas a perder tu aliento espiritual. Te sofocas, te asfixias. No porque no ames a Dios, sino porque tu entorno, tus decisiones, tus hábitos han comenzado a estrechar el espacio donde tu fe debería florecer. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si tu alma tuviera ganas de adorar, pero no encuentra tiempo. Como si tu corazón necesitara una palabra de parte de Dios, pero tus días están tan llenos que no puedes ni orar con calma. Como si tus pulmones espirituales necesitaran un respiro de esperanza, pero todo lo que entra en ti son noticias, problemas, exigencias y responsabilidades. Ese ahogo interior, esa opresión en el pecho, ese cansancio que no se va, puede ser señal de que tu fe ha sido relegada a un rincón oscuro de tu vida, cuando debería estar en el centro de todo. En el Salmo 42:1, el salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabes lo que esta imagen representa? Hambre espiritual, sed del alma, deseo profundo por respirar lo eterno. Y si ese clamor no es satisfecho, el alma comienza a resentirse y lo manifiesta en el cuerpo. El dolor en el pecho no es solo físico, es una metáfora viva de que algo adentro necesita ser liberado. Jesús mismo, en varias ocasiones, se apartaba a lugares desiertos para orar. No porque estuviera cansado únicamente en lo físico, sino porque sabía que su espíritu necesitaba espacio. Y si el Hijo de Dios necesitaba aire espiritual, ¿cuánto más tú y yo? Pero vivimos tan conectados a lo urgente que hemos perdido lo importante. Hemos permitido que la rutina asfixie la comunión, que las pantallas apaguen la oración, que las preocupaciones silencien la voz del Espíritu. Y por eso muchos cristianos hoy están viviendo con el alma oprimida, sin darse cuenta de que el dolor en el pecho no es otra cosa que la ausencia de oxígeno espiritual. Mira lo que dice Job en uno de los momentos más angustiantes de su vida: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. Aquí hay una clave poderosa. Fuimos creados con el aliento de Dios, y cuando ese aliento falta, cuando el soplo del Espíritu no fluye en nosotros, comenzamos a morir por dentro. No importa cuántas cosas logres, cuántas metas alcances o cuán ocupado estés, sin ese soplo divino, nada tiene sentido. Es como un árbol que parece tener hojas, pero no tiene raíz. Eventualmente se secará. Y aquí está el punto central de este bloque. Si tú has sentido un dolor persistente en el pecho, una opresión que no se va, una carga interna que no sabes cómo explicar, necesitas examinar tu vida espiritual. ¿Está tu fe respirando? ¿O la tienes encerrada, callada, postergada por falta de tiempo? ¿Estás dando prioridad a tu comunión con Dios? ¿O lo estás dejando para después, como si fuera una tarea más en tu lista?
Porque te digo con todo el amor de Cristo, no puedes vivir bien si tu fe está mal. No puedes avanzar con ligereza si tu alma está asfixiada. No puedes tener paz si no estás recibiendo oxígeno espiritual. Muchos creyentes hoy sufren de algo que podríamos llamar asfixia espiritual crónica. Asisten a la iglesia, dicen que creen, incluso leen la Biblia de vez en cuando, pero no respiran el Espíritu. No se detienen a escuchar la voz de Dios. No se sumergen en adoración. No se alimentan del pan de vida diariamente. Y eso tiene consecuencias. Porque Dios no solo quiere ser parte de tu vida, Él quiere ser el aire de tu vida. Como dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos. Sin Él no hay vida real. Solo un simulacro. ¿Y qué podemos hacer cuando detectamos que nuestra fe está siendo asfixiada? Volver al primer amor, retomar la intimidad, abrir ventanas en nuestra alma para que el Espíritu Santo pueda entrar. Tal vez necesitas recuperar tus mañanas de oración. Tal vez debes silenciar algunas voces para volver a escuchar la de Dios. Tal vez necesitas volver a cantar, a llorar delante de su presencia, a leer la palabra no como una obligación, sino como un alimento, porque lo que le falta a tu alma no es descanso físico, es conexión con lo eterno. Quiero que imagines ahora mismo a tu espíritu como un cuarto cerrado, sin ventilación. Cada día que pasas sin orar, sin buscar a Dios, ese cuarto se vuelve más denso, más sofocante. Pero cuando decides abrir ese cuarto, cuando levantas tus manos y dices, ven, Espíritu Santo, una brisa comienza a entrar, y esa brisa se transforma en viento, y ese viento en aliento de vida, y ese aliento en paz, paz que no se puede explicar, paz que no tiene lógica, paz que cura el alma y que también sana el cuerpo. Tal vez hoy el Espíritu Santo te está haciendo ver algo que antes no veías, que tu dolor en el pecho es una alarma, una advertencia sagrada. No es solo un síntoma físico, es un mensaje divino. Y la respuesta no está solo en el descanso ni en el medicamento, sino en volver a respirar fe, volver a abrir espacio para lo eterno, volver a permitir que Dios sea tu aire, tu fuente, tu centro. Cierra los ojos por un momento, pon tu mano sobre el pecho, respira profundamente y di en voz alta, Señor, sopla sobre mí, renueva mi fe, abre mis pulmones espirituales, devuélveme el aliento de vida. Yo necesito respirar tu presencia otra vez. Hazlo con sinceridad, con humildad, porque Dios no desprecia al corazón contrito y humillado, y cuando Él sopla sobre ti, el dolor se va, la carga se disuelve, el alma se expande, el pecho se alivia, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amado, no ignores más lo que estás. En la Biblia, el faraón es uno de los ejemplos más claros de un corazón endurecido. Dios le envió señales, advertencias, maravillas, pero él decidió resistirse. No quiso escuchar, no quiso ceder, y esa dureza no solo lo destruyó a él, sino que arrastró a todo un pueblo al dolor, a la muerte y al juicio. Así sucede también en nuestra vida. Cuando nos resistimos a soltar lo que Dios nos está mostrando, cuando preferimos seguir en caminos propios en vez de rendirnos a su voz, no solo sufrimos nosotros, sino también aquellos que dependen de nuestras decisiones. El endurecimiento del corazón puede disfrazarse de fortaleza. Muchos dicen, yo soy fuerte, a mí nada me afecta, yo no lloro. Pero detrás de esa coraza muchas veces hay un alma rota, una vida llena de traumas no confesados, una historia cargada de dolores que nunca se pusieron a los pies de Cristo. Esa fuerza no es más que una prisión espiritual. Y lo más trágico es que a veces, quienes tienen el corazón endurecido son los últimos en darse cuenta de ello. Piensan que están bien, que todo está bajo control, pero el Espíritu Santo sigue tocando la puerta, sigue mostrando señales, sigue enviando advertencias.
¿Y si ese dolor en tu pecho fuera una de ellas? Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, muchas veces les advertía, no endurezcáis vuestro corazón. Y esa frase la encontramos repetida en diferentes momentos del Nuevo Testamento, como una súplica urgente del cielo. No es solo un consejo, es un grito de amor, porque Dios sabe que cuando el corazón se endurece, la fe se enfría, la esperanza se apaga y el alma se aleja. Y cuando eso ocurre, la vida pierde sentido, incluso si por fuera todo parece estar en orden. Dios quiere transformar tu corazón. Él no te diseñó para vivir con esa opresión en el pecho. Él no te formó para llevar esa carga solo. El propósito del Señor es darte un corazón de carne, sensible a su voz, tierno ante su presencia, dispuesto a perdonar, a amar, a confiar otra vez. Pero para que eso ocurra, necesitas hacer un acto de humildad profunda, reconocer que tal vez has cerrado tu corazón sin darte cuenta, que en lugar de abrirte a lo que Dios quiere mostrarte, te has refugiado en tu dolor, en tu coraje, en tus razones. Hoy el Espíritu Santo quiere ayudarte a soltar ese corazón de piedra, y no será con fuerza ni por obligación, será con amor, con paciencia, con ternura, pero necesitas dar el primer paso. Y ese paso comienza con una oración sincera, con un clamor que diga, Señor, si hay dureza en mí, ablanda mi corazón. No quiero seguir viviendo con esta presión en mi pecho. No quiero que mis heridas hablen más fuerte que tu voz. Esa oración puede cambiarlo todo. Porque cuando el corazón se rinde, el cuerpo también empieza a sanar. Y donde antes había dolor, comienza a fluir la paz. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no importa cuánto tiempo lleves viviendo con un corazón endurecido, no importa cuántas veces hayas cerrado tus oídos al Señor, Él sigue esperándote, Él sigue creyendo en ti. Él sigue llamándote. El hecho de que estés aquí, escuchando este mensaje, es una señal de que no todo está perdido. Hay esperanza, hay una salida, y esa salida comienza con una rendición. No subestimes ese dolor que aparece en tu pecho cada vez que escuchas hablar del perdón, del amor, de volver a empezar. Es el Espíritu de Dios tocando tu alma. Es Él diciéndote, quiero sanarte desde adentro, déjame entrar. No cierres esa puerta otra vez, no endurezcas más tu corazón. Hoy puede ser el comienzo de una nueva vida. En el próximo momento de esta enseñanza, vamos a descubrir cómo la obediencia puede traer descanso a tu alma y alivio a ese peso que oprime tu pecho. Prepárate, porque lo que viene es aún más profundo. ¿Alguna vez has sentido como una simple decisión puede aliviar tu pecho, como si algo invisible hubiera sido retirado de encima de ti? Tal vez no era una medicina, no era un descanso físico, no fue una conversación con alguien, fue una acción de obediencia. Porque hay algo sobrenatural que ocurre cuando finalmente decides obedecer a Dios. Ese paso de fe que das en dirección a lo que Él te pidió hace tiempo y tú venías postergando, es capaz de liberar una presión profunda que ni tú entendías por completo. El dolor en el pecho muchas veces no nace del cuerpo, sino del alma en resistencia. Es el alma empujando hacia un lado, mientras el Espíritu Santo empuja hacia otro. Y ese conflicto genera un peso que tarde o temprano se refleja también en tu salud. La obediencia no siempre es fácil. De hecho, en muchas ocasiones duele más que desobedecer, porque implica renunciar a algo, soltar el control, dejar lo que nos parece seguro para entrar en lo desconocido de la voluntad de Dios. Pero hay algo que debemos recordar. La voluntad de Dios no es solamente buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2, también es sanadora. Cuando obedecemos, se desata una gracia que restaura lo interno y lo externo. El alma se alinea con su propósito y el cuerpo empieza a dejar de pelear con una dirección equivocada. Mira, por ejemplo, la historia de Jonás, el profeta que Dios llamó para ir a Nínive.
pero decidió huir hacia Tarsis. ¿Qué pasó con él? No solo se metió en una tormenta externa, sino también en una tormenta interna. El mar se agitó, sí, pero su pecho también estaba cargado de temor, de rebeldía, de huida, de dolor. Y fue solo cuando aceptó obedecer, cuando dijo sí a la misión divina, que encontró paz. No fue en el momento que salió del vientre del pez, fue en el momento que se rindió en oración y dijo: lo que prometí, lo cumpliré. Jonás 2:9. Fue ahí que el peso fue quitado. ¿Cuántas veces Dios ya te ha mostrado algo que debes hacer, pero lo has estado ignorando? Tal vez pedir perdón a alguien, tal vez dejar una relación que sabes que no te edifica, tal vez comenzar a servir en algo que Él te ha puesto en el corazón, pero tú sigues diciendo más adelante. Cada una de esas decisiones que se postergan se convierten en una carga, y cada carga se suma a otras, y en poco tiempo tu alma está tan sobrecargada que el pecho comienza a doler, a apretarse, como una alarma silenciosa que clama: haz lo que Dios te pidió. La Biblia está llena de historias donde la obediencia cambió destinos. Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba y fue llamado amigo de Dios. Moisés obedeció y enfrentó al faraón y vio el mar abrirse. María obedeció y fue el canal por el cual vino el Salvador. Jesús obedeció hasta la muerte y gracias a eso tú y yo hoy tenemos vida. ¿Qué te hace pensar que tu obediencia no desatará milagros también? El problema es que hemos aprendido a racionalizar nuestra desobediencia. Decimos: no es el tiempo, no estoy preparado, es muy difícil, no estoy seguro. Pero detrás de cada excusa, muchas veces hay miedo, hay incredulidad, hay un deseo de mantener el control. Y ese deseo, aunque suene inofensivo, es rebelión espiritual, porque le estás diciendo a Dios: mi camino es mejor que el tuyo. Y eso, querido hermano, genera una desconexión que tarde o temprano se convierte en opresión interna. Tal vez hoy tu alma está gimiendo. Tal vez ese dolor en el pecho que llevas por días, semanas, meses, no es físico. Tal vez es la consecuencia de un no que le diste a Dios y que Él sigue esperando que conviertas en un sí, porque Él no te obliga, pero tampoco se rinde contigo, y cada día que pasa te vuelve a llamar. Te recuerda, te envía señales, te habla a través de este mensaje. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa. Respira profundo, cierra los ojos por un instante. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿en qué área de mi vida no te he obedecido, Señor? Haz esa oración con sinceridad, y cuando Él te muestre, porque lo hará, no discutas, no postergues. Obedece, porque en esa obediencia está tu sanidad, en ese sí está tu paz, en esa entrega está la libertad que tanto estás buscando. Recuerda lo que Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ese descanso no viene solo por orar. Viene cuando entregas las cargas y caminas en dirección a lo que Él te pidió. Porque caminar en la dirección de Dios es caminar hacia la vida, hacia la paz, hacia la salud del alma y del cuerpo. No subestimes la obediencia. No la veas como una obligación. Vela como una puerta hacia el descanso que tanto anhelas. El dolor en tu pecho no es tu destino. Es solo una señal de que estás a tiempo de corregir el rumbo. Hazlo hoy. Da el paso. Rinde tu voluntad. Y prepárate, porque el alivio que sentirás no se comparará con nada que hayas experimentado antes. Llegamos al final de este mensaje, pero lo que Dios ha comenzado en tu corazón no termina aquí. Tal vez durante esta enseñanza sentiste que cada palabra estaba dirigida especialmente a ti. Tal vez descubriste que ese dolor en el pecho que llevas hace tiempo no era solo un síntoma físico, sino una señal espiritual, una advertencia silenciosa que el cielo venía gritando con urgencia. Y ahora que tus ojos han sido abiertos, ya no puedes ignorarlo.
Ya no puedes continuar tu vida como si nada estuviera ocurriendo en tu interior. Porque ahora sabes que detrás de ese peso en el alma hay decisiones postergadas, heridas no sanadas, emociones escondidas, pecados no confesados y obediencias a medias. Y lo más importante, ahora sabes que no estás solo. Dios ha estado contigo todo este tiempo. Él no se ha alejado ni un centímetro de tu lado. Él no está enojado contigo. Él está llamándote. Y este dolor ha sido su forma de despertar tu espíritu. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, soluciones que no duelan, milagros sin procesos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no trabaja así. Él no está interesado solo en quitar el dolor, está interesado en transformar tu vida, porque más importante que sanar tu pecho es liberar tu alma. Y a veces el camino hacia esa libertad pasa por enfrentar lo que hemos estado escondiendo. ¿Recuerdas cuando Jesús le preguntó al paralítico junto al estanque de Betesda, ¿quieres ser sano? No era una pregunta absurda, era una invitación, porque muchos quieren alivio, pero no todos están dispuestos a hacer lo necesario para recibir la verdadera sanidad. Hoy, esa misma pregunta resuena sobre ti. ¿Quieres ser sano? Si tu respuesta es sí, entonces debes entender algo profundo. Esta sanidad no se limita a un milagro momentáneo. Esta sanidad es un proceso de rendición, de honestidad, de oración, de obediencia, de decisiones firmes. Es un camino en el que Dios camina contigo, día tras día, liberándote, fortaleciendo tus pasos, restaurando tu interior. No será fácil, pero será glorioso. Porque cada día que elijas caminar con Él, sentirás cómo el pecho comienza a aligerarse, cómo el alma empieza a respirar con más libertad, cómo tus pensamientos se ordenan, cómo tus emociones se estabilizan. Y poco a poco, lo que era dolor se convierte en testimonio, lo que era carga se convierte en propósito, y lo que parecía una herida incurable se transforma en una cicatriz que glorifica a Dios. Tú no fuiste creado para vivir con opresión, con ansiedad, con angustia crónica. Tú no fuiste diseñado para vivir con miedo constante, con culpa persistente, con peso en el pecho cada mañana. Fuiste creado para vivir en plenitud, para caminar en fe, en obediencia, en paz. Por eso el enemigo ataca tus emociones, porque sabe que si logra asfixiar tu alma, apagará tu propósito. Pero hoy tú le estás diciendo que no. Hoy estás decidiendo levantarte, buscar la verdad, volver a la fuente de tu sanidad. Y esa fuente no es un médico, ni una pastilla, ni una terapia, aunque todo eso puede ayudar. Esa fuente se llama Jesús. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Agua viva, no aire enrarecido. Vida, no opresión. Paz, no dolor. Quiero invitarte ahora a hacer algo profético, algo simple, pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase: Señor, libera mi alma y sana mi pecho. Escríbelo con fe, aunque tengas lágrimas en los ojos. Escríbelo con sinceridad, aunque estés luchando por dentro. Porque cada palabra que dejas aquí no es solo una frase en una pantalla. Es una oración que el cielo registra. Es una declaración espiritual. Es un clamor que Dios escucha. Y mientras lo haces, cree que algo comienza a moverse. Cree que el Espíritu Santo comienza a tocar lo profundo de tu ser, donde nadie más puede llegar. Además, si este mensaje ha hablado a tu corazón, te animo a que lo compartas con alguien. No te lo guardes solo para ti. Hay personas cerca tuyo, familiares, amigos, compañeros de trabajo, miembros de tu iglesia, que también están sufriendo en silencio, que también llevan un peso en el pecho que no saben cómo explicar. Este video puede ser la voz de Dios que ellos están esperando. Sé un canal de bendición. Usa tus redes, tu WhatsApp, tu voz, porque Dios puede usar un simple clic para cambiar una vida entera. Y por último, si aún no lo has hecho,
suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, en este espacio, cada semana compartimos mensajes inspirados por la palabra de Dios. Mensajes que buscan sanar, despertar, guiar, confrontar y restaurar. Porque creemos que el Evangelio es poder de Dios para transformar vidas y tú formas parte de esta comunidad. Así que únete, participa, comenta, ora con nosotros. Este no es solo un canal, es un altar digital donde el cielo toca la tierra. Dale me gusta a este video si fue de bendición para ti. Eso ayuda a que más personas puedan encontrarlo. Y no olvides escribir en los comentarios: Señor, libera mi alma y sana mi pecho. Hazlo como un acto de fe, como un grito desde lo profundo de tu ser, como una llave que abre la puerta a tu sanidad. Recuerda siempre, Dios no permite que sientas dolor para destruirte, sino para despertarte. El dolor es muchas veces la voz de Dios cuando todo lo demás ha sido silenciado. Escúchalo, respóndele, vuelve a Él. Hasta el próximo mensaje. Que el Señor te bendiga, te guarde y que su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea como un bálsamo sobre tu pecho. Respira, descansa y confía, porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el final. Amén.